my god, esto va a ser épico, papus. Dragon Ball es uno de los animes más conocidos por muchas personas y con muchos fans por todo el mundo, y eso incluye los videojuegos. Por ello esta vez vengo a hablar sobre la información más reciente que ha salido sobre Dragon Ball Sparking Zero. Este sin duda es uno de los juegos más esperados por muchas personas, ya que es la secuela de Budokai Tenkaichi 3, y desde la salida de este juego ya han pasado 17 años. Y se preguntarán, ¿por qué no se llama Budokai Tenkaichi 4? Pues en Japón estos juegos se llamaban Sparking, y debido a la diferencia que hay entre los nombres de Occidente y Japón, el estudio quiso hacer más internacional el nombre y lo nombraron Sparking Zero. Es por ello este cambio. Pero vamos a lo más importante. En el más reciente tráiler se ha podido ver ya un roster de personajes más claro. Entre ellos tenemos Piccolo, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Trunks Super Saiyan con el traje de combate que se le ve en Dragon Ball Z en la saga de Cell, Trunks del futuro en su versión Super Saiyan en la versión que vemos de Dragon Ball Super, Freezer, Cell en su forma perfecta, Majin Buu, Mr. Satan, Android número 17, la versión de Super, Android número 18, la de la saga Z, Broly, concretamente el de la saga Super y su transformación de Super Saiyajin, Jiren y Bergamo. Estos dos son personajes que aparecieron durante el torneo del poder en la saga de Super. Y pues claro, Goku y Vegeta. Y durante el gameplay podemos ver que se pueden hacer las transformaciones durante el gameplay. Goku tendrá 11 y Vegeta 13. Al menos esas son las que han revelado oficialmente. De momento se desconoce si el Super Saiyajin fase 4 o el Ultra Instinto estarán de salida, aunque hay posibilidades de que estas transformaciones y otras estén ya incluidas en el juego, ya que algunos usuarios se tomaron el tiempo de contar los espacios de la lista de personajes y hay un total de 164 en total. Aunque aún queda la duda de cuántas serán las transformaciones que ocuparán estos espacios y cuántos serán personajes. Respecto al anuncio oficial y la lista de personajes que publicó Bandai Namco en su página web, da una mala impresión y a la vez es hasta gracioso que pongan como título lista de 24 personajes nuevos para Sparking Zero y que 11 son Goku pero con distintas transformaciones y los otros 13 son Vegeta y sus transformaciones. Esto es algo propio de la saga Budokai, pero creo que hubiese sido mejor que esa lista incluya otros personajes que se ven en el tráiler y no sea solo Goku y Vegeta. Y como dice la página web y por lo que se puede ver en el tráiler, cada personaje y transformación tendrá sus habilidades correspondientes. Y como podemos ver, la transformación en Osaru ha vuelto. El único personaje confirmado de momento con esta transformación es Vegeta. Se desconoce si otros personajes Saiyajin contarán con esta transformación. Ojalá que sí, ya que como se puede ver en el tráiler, la destrucción que pueden causar es bastante. Y con estos gráficos, esto se ve increíble. Respecto a otros personajes tanto de Dragon Ball original, de la saga Z, GT y de la más reciente Super, se desconoce mucho sobre los personajes que llegarán al roster final de personajes, pero nos podemos dar la idea que habrá un enfoque fuerte en la saga Super, ya que personajes y el vestuario de los clásicos pertenecen a la saga Super. No se ha mencionado nada sobre Daima o posibles DLCs o pases de temporada, pero desde ya les advierto que es muy seguro que este juego tendrá muchos DLCs. Esto lo digo porque seguro muchos esperan que no sea así, pero esto lo menciono ya que si echan un vistazo a juegos anteriores como Dragon Ball Z Kakarot o Fighter Z, estos tienen muchos DLCs. Y de Xenoverse 2 ya ni hablemos, ya que es el juego que más DLCs tiene de la saga Dragon Ball en juegos. Así que mejor prepárense porque con Sparking Zero no va a ser diferente, pero esperemos que no abusen con los precios y que ofrezcan un buen contenido. Otras cosas que se confirmaron desde el tráiler que se vio en The Game Awards es que el juego tiene multijugador en línea y un modo de un jugador, pero no se especificó qué tipo de contenido hay para un jugador o si tendrá algún tipo de campaña. Y si bien en los 3 juegos anteriores se podía jugar en multijugador local, para este juego este modo no se ha confirmado todavía y los desarrolladores no han dicho nada al respecto. Como dato, el estudio que está desarrollando este juego es Spike Chunsoft. Originalmente el estudio Spike desarrolló los 3 juegos de Budokai, pero en 2012 la compañía se fusionó con Chunsoft. Y ahora esta fusión de estudios es la que está a cargo de hacer Sparking Zero. El motor gráfico que están usando es Unreal Engine, en su versión 5. Y muchos se preguntarán cuál es la fecha de salida del juego. Pues... nada, no hay, no existe. Ni en este tráiler ni en la página web dan fecha concreta ni una posible ventana de lanzamiento. Puede ser este año o el siguiente. Personalmente quisiera que fuera este año, pero no me sorprendería que salga a inicio de 2025. Este juego está confirmado que llegará a PC a través de Steam, también estará para PlayStation 5 y los Xbox Series. Aparentemente no estará disponible para Switch.
No se han dado especificaciones de componentes para PC y tampoco no se ha mencionado nada sobre la compatibilidad de consolas portátiles como Steam Deck. Respecto al doblaje, los únicos que se han confirmado de momento son inglés y japonés. No se ha comentado nada sobre el doblaje al español latino o el de España. Lo único que está confirmado son las traducciones de textos a estos idiomas y otros. Personalmente sí quisiera doblaje al español latino, pero desde hace años que los juegos como los Xenoverse, Kakarot o Fighter Z no reciben doblaje. Así que no tengo mucha fe y veo muy complicado que Bandai Namco suelte dinero para esto. Pero bueno, de momento esto es lo más relevante sobre el juego. Personalmente tengo muchas expectativas con este juego, concretamente en lo espectacular que se ve gráficamente y su destrucción como en los antiguos juegos, pero en la generación actual de consolas. Es algo que me interesa experimentar, ya que si bien en juegos como Kakarot hay un poco de destrucción, no se compara con lo que se ha visto en los trailers de Sparking Zero. Espero que cumpla en este aspecto y no haya un downgrade, y claro, que la enorme cantidad de personajes que traerá de salida es algo que ya supera por mucho a Fighter Z. No creo que tengan la misma calidad de animación y detalles con cada uno de los personajes, pero al menos espero que cada uno tenga sus movimientos especiales. Y claro, que el juego salga en el mejor estado de optimización posible tanto para PC como para consolas, y que los usuarios no experimenten bugs o crasheos en el lanzamiento del juego, y que el multijugador esté lo mejor posible. Sin duda aún hay muchas preguntas y dudas sobre este juego, pero esperemos que a lo largo de este año haya más trailers e información sobre el juego. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Qué personajes quisieran ver en el roster final de salida? Déjenme en los comentarios y gracias por ver el video, hasta la próxima. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.